Los rituales de los exorcismos. Una presentación de Andrés Francisco Dichió. En la última petición del Padre Nuestro rogamos a Dios que nos libre del mal, o más bien del malo. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. La oración del Señor nos habla de un combate, del cual San Pablo da testimonio. Revístanse con la armadura de Dios para resistir las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne o la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus de la maldad que habitan en las alturas. Esta verdad de fe suele encontrarse en medio de un fuego cruzado. Por un lado, no son pocos los fieles que, movidos por cierto escepticismo ilustrado, deciden no tomar en serio la existencia del maligno. Por otro lado, algunos llegan a darle tanta importancia que pierden de vista la centralidad del amor de Dios, en cuya presencia nada hay que temer. Nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre, sea por defecto o por exceso. En ambos casos se trata de una deformación de la doctrina cristiana. Pero aquí es importante retener que la doctrina de la fe entraña siempre una espiritualidad, un modo concreto de vivir, de entender a Dios, de relacionarse con Él, con los demás y con uno mismo. En relación a la primera deformación, aquella que pasa por alto la influencia del malo, merecen especial atención las reflexiones del Papa Francisco hacia el final de su exhortación apostólica, Gaudet et Exultate. Allí se dice con toda claridad que el diablo es más que un mito, es un personal que nos acosa. De hecho, la convicción de su presencia entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. En relación a la segunda deformación, aquella que concede al diablo un protagonismo desmedido, es útil recordar que no tenemos más que un camino, un amor, una verdad, Jesús. La fe sincera expulsa el temor o el morbo ante el enigma del mal, en cualquiera de sus formas. Lo más sensato, entonces, el arma mejor afilada contra el maligno, escribe Bernardo Olivera, es saber que existe y matarlo con la indiferencia. Ocurre con frecuencia que el silencio da lugar a la imaginación. Entonces gana terreno la fantasía alimentada por relatos truculentos o películas de terror. Sorprende en el fondo la cantidad de gente que se siente atraída por expresiones de este tipo, en las que el misterio de la oscuridad es abordado demasiado a la ligera. Habiendo tantos ámbitos de luz, la fascinación por el maligno, aunque sea como divertimento, desconcierta. Probablemente la mayoría no registra acabadamente el impacto en el alma de ciertos pensamientos, imágenes o sonidos. En fin, lo importante es caer en la cuenta falta de que la falta de una prédica equilibrada deja un vacío
que los fieles tienden a colmar de manera inmadura: la negación, la banalización o la obsesión. En atención a lo dicho, ensayaré una presentación elemental del ritual de los exorcismos de la Iglesia Católica, con la intención de brindar una palabra certera que aporte luz sobre un tema del cual se habla demasiado poco. Con ello no quiero decir que deba hablarse mucho, sino tan solo lo necesario. Por eso, en un tema harto delicado, sujeto a tantas elucubraciones, confío en que resultará saludable ofrecer no un pensamiento personal, sino el modo en que la Iglesia reza. Me anima de manera especial el antiguo adagio latino recogido en el siglo V por Próspero de Aquitania: lex orandi, lex credensi. La Iglesia cree lo que reza. En otras palabras, la liturgia eclesial nos enseña la fe, pero no de modo aséptico, sino en el marco del calor de la celebración, en diálogo con Dios, el Creador, en cuya presencia todo encuentra su justa medida. Decreto y preámbulo. El decreto que promulga el ritual de los exorcismos lleva una fecha por demás significativa: el 22 de noviembre de 1998, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. En detalles como este, la Iglesia da a entender que en la lucha contra el maligno nunca debe olvidarse que existe un único Rey, cuya soberanía es incomparable. El decreto también recuerda que esa lucha es eminentemente espiritual, enlazándola de manera directa con el Padre Nuestro. La Iglesia, obediente a la oración dominical, cuidó misericordiosamente desde los tiempos antiguos, a través de sacramentales, que con súplicas piadosas a Dios se procurase que los fieles cristianos fueran librados de todos los peligros y especialmente de las insidias del diablo. Del repertorio de plegarias establecidas a tal fin, los exorcismos ocupan un lugar peculiar. Ellos han sido instituidos imitando la caridad de Jesucristo, quien en su ministerio público curaba a los poseídos por Satanás. El nuevo ritual obedece al Concilio Vaticano II en su recomendación general de revisar los rituales, no solo atendiendo a las necesidades de nuestros tiempos, sino también la norma fundamental de la participación consciente, activa y sencilla de los fieles. Este último criterio debería dejar en claro que la liturgia de la Iglesia no persigue el hermetismo, ni siquiera en este campo, sino el culto diáfano, aun cuando se lleve a cabo con cierta reserva propia de la prudencia pastoral. Por otra parte, el preámbulo del ritual consta de 3 párrafos. El primero introduce en la materia recordando la existencia de criaturas angélicas, servidoras del plan divino, las cuales cumplen su misión de ayuda a la Iglesia de manera poderosa y misteriosa. Junto a ellas aparecen también criaturas espirituales caídas, llamadas diabólicas, las cuales se oponen a la voluntad salvífica consumada en Jesucristo, esforzándose por asociar al hombre en su propia rebelión contra Dios.
El segundo párrafo ofrece una notable síntesis bíblica sobre los diversos nombres y acciones referidos al diablo y a los demonios. Transcribo los más conocidos: Satanás, serpiente antigua, dragón, adversario de los hombres, tentador, homicida, desde el comienzo, mentiroso, padre de la mentira, príncipe de este mundo. En esta caracterización se dice que el maligno odia la luz que es Cristo, arrastra a los hombres a las propias tinieblas. Pero no existe solo un ángel caído, sino una pluralidad conocida como los ángeles de Satanás, los cuales conforman una suerte de legión maléfica. Esto hace pensar que los demonios obran en tanto les fue confiada cierta misión por su príncipe maligno. El tercer párrafo se encarga de confirmarnos en la luz de Dios. La obra de los espíritus inmundos fue destruida por la victoria del Hijo de Dios. Es un hecho, Jesucristo ha vencido. Con su resurrección, Él nos ha liberado del poder del diablo y del pecado, aunque, como enseña Gaudium et Spes, la batalla contra el poder de las tinieblas durará perseveravite hasta el día final. Se comprende así que la lógica de la contienda es de la escatología incoada, expresada habitualmente mediante el contrapunto ya, pero todavía no. La redención está ya cumplida, pero todavía no consumada. Oscar Cullmann ilustró certeramente esta verdad de fe con una imagen bélica. Se ha alcanzado el punto central, pero el fin todavía no ha llegado. Esta presentación se puede ilustrar con un ejemplo. En una guerra, la batalla decisiva puede producirse en una fase relativamente temprana de la confrontación, aunque la lucha se prolongue aún por algún tiempo. Puede ser que no todos reconozcan la importancia decisiva de esa batalla, pero esta significa ya la victoria. Con todo, la guerra deberá seguir por un tiempo indeterminado hasta que se pueda celebrar el día de la victoria. Esa es exactamente la situación del Nuevo Testamento. No ha llegado aún el día en que todo quede sometido de manera absoluta a Dios. Mientras tanto, corresponde permanecer vigilantes, ofreciendo resistencia al misterio de impiedad, que no solo se hace sentir sobre las personas, sino también sobre cosas y lugares. Por eso, la iglesia, conocedora de que estos tiempos son malos, oró y ora para que los hombres sean librados de las insidias diabólicas. Prenotandos. Los libros litúrgicos suelen incluir consideraciones de tipo teológico pastoral que ofrecen el marco propio de la celebración de la fe. En el ritual de los exorcismos, esas notas previas comprenden seis capítulos. Primero, la victoria de Cristo y la potestad de la Iglesia contra los demonios. Este primer capítulo es una exposición dogmática sobre la bondad de la creación, la soberanía de Cristo y la misión de la Iglesia. La doctrina de la fe afirma que hay un solo Dios que todo lo crea y todo lo gobierna con su providencia. Es el único principio del universo y nada hizo que no fuera bueno. De ahí que el Concilio Cuarto de Letrán
sostenga que incluso el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios, ciertamente buenos por naturaleza, pero ellos se hicieron malos por sí mismos. Esta mutación, sin embargo, no ha hecho del diablo un ser sustancialmente malo, ya que su existencia depravada sigue dependiendo de la bondad creadora de Dios. El Papa León Magno enseña al respecto: por haber hecho mal uso de la natural excelencia y no haber permanecido en la verdad, no se transformó en una sustancia contraria. También el hombre creado bueno abusó de su libertad, persuadido por el maligno, y por su desobediencia fue puesto bajo el poder del diablo y de la muerte, convertido en siervo del pecado. Precisamente de esta esclavitud se nos ha nos ha liberado Cristo. Para eso se hizo hombre, dice la carta a los hebreos, para reducir a la importancia inmediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Esto explica que Jesús fuera llevado al desierto por el propio Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. En efecto, el episodio de las tentaciones no fue un incidente menor, sino una obertura que anticipaba el sentido último de su misión. La seriedad de esta lucha contra el poder de las tinieblas quedó especialmente de manifiesto en la oración del huerto sobre el Hijo. Ofreció su obediencia incondicional al Padre, así la humilde sumisión por la que Jesús aceptó morir en la cruz significó el triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo. Durante su vida terrena, Cristo ya había dado a sus discípulos el poder de expulsar demonios, pero este mandato cobró nueva fuerza con la llegada del Espíritu Santo. Por decirlo brevemente, la Iglesia entendió siempre que el combate contra el maligno formaba parte de su misión. En este contexto, el ritual de los exorcismos brinda una definición clarificadora del catecismo de la Iglesia Católica que nos parece importante reproducir. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraído de su dominio, se habla de exorcismo. Segundo, los exorcismos en el misterio santificador de la Iglesia. Los exorcismos en la Iglesia pueden ser menores o mayores. Gran parte de los fieles ignora que la iniciación cristiana incluye de modo habitual exorcismos menores o simples, en los que no solo se anuncia con claridad el comienzo de la lucha contra la potestad del diablo, sino que se realizan preces sobre los catecúmenos a fin de que, instruidos por el misterio liberador del Cristo, se libren de las secuelas del pecado y de la influencia del diablo, se fortalezcan en su camino espiritual y abran los corazones a los dones que el Salvador les ofrece. En relación a esto, Luis Alessio comenta: por eso el bautismo también puede ser concebido como el comienzo de un certamen, como la entrada en la arena para combatir. Combate espiritual, sin duda, porque el demonio vencido en la fuente bautismal no se resigna a perder su presa. Al contrario, arremete. Esta antigua tradición
guardada sin interrupción. También se practica en el bautismo de los niños, que habrán de experimentar las seducciones de este mundo y lucharán contra las insidias del demonio. El rito bautismal exige además la renuncia expresa a Satanás y sus obras, seguida de la aceptación gozosa de la fe cristiana en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La regeneración en Cristo, sin embargo, no exime de las tentaciones mundanas. Por eso corresponde mantenerse en una actitud vigilante, ya que el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Existe de hecho una forma de potestad del diablo que difiere de la del pecado. Es un gran misterio que nuestro Señor permita algunas veces que ocurran casos de peculiares acechanzas o posesiones, aun cuando el diablo no pueda traspasar los límites impuestos por Dios. En presencia de estos fenómenos, la iglesia ruega a Cristo por el fiel atormentado o poseído. Nótese la distinción para que se vea liberado de estos males. El exorcismo mayor o solemne se inscribe en este servicio que la iglesia realiza unida al Espíritu Santo. Se trata de una acción litúrgica del género de los sacramentales que intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a la iglesia. Tercero, el ministro y las condiciones para efectuar el exorcismo mayor. Según manda el Código de Derecho Canónico, solo puede realizar un exorcismo mayor quien haya recibido licencia expresa del ordinario, que regularmente será el mismo obispo diocesano. El elegido deberá ser un presbítero en quien se reconozcan las siguientes características: piedad, ciencia, prudencia e integridad de vida. También merecen toda nuestra atención los adjetivos con los que el ritual describe el quehacer propio del exorcista, a quien se le encomienda una delicada y caritativa tarea que debe ser ejercida con humildad y confianza. El ritual insiste vastamente en la necesidad de cerciorarse lo mejor posible de que la situación efectivamente requiera el exorcismo. Para ello, el sacerdote deberá observar la máxima circunspección y prudencia, evitando creer fácilmente que alguien que padece alguna enfermedad, especialmente psicológica, esté poseído por el demonio. Con el fin de saber si la persona a quien asiste está realmente atormentada por el diablo, el exorcista deberá realizar una diligente investigación en la que no solo consultará a expertos de vida espiritual, sino también a expertos en la ciencia médica y psiquiátrica que tengan sentido de las cosas espirituales. El discernimiento deberá tener en cuenta dos cosas. Por una parte, que no cualquier tentación o desolación es sinónimo de posesión. Por otra, que el diablo usa tres fraudes para engañar al hombre, para persuadir al endemoniado de que no es necesario someterse a exorcismo alguno, que su padecimiento es natural y debe someterse a la ciencia médica. Si se concluyera que no existe posesión diabólica, sino simplemente una falsa opinión, quedaría en pie el deber de ayudar espiritualmente a la persona afectada. Para ello serán de especial utilidad súplicas adecuadas que podrán ser elevadas por un presbítero que no es exorcista e incluso
por un diácono. En su evaluación general del caso, el exorcista prestará atención a ciertos signos que, según una probada praxis, parecen propios de una posesión diabólica. Hablar con muchas palabras en una lengua desconocida o entender al que la habla, movilizar cosas distantes u ocultas, manifestar fuerzas por encima de la naturaleza de la edad o condición del sujeto poseso, puede suceder. Sin embargo, que dichos signos no permitan ser atribuidos directamente a una posesión diabólica, sino simplemente como un indicio. En tal caso, corresponderá prestar atención a otros posibles signos de índole espiritual o moral, como por ejemplo la aversión vehemente a Dios, al santísimo nombre de Jesús, a la bienaventurada Virgen María y a los santos. En cuanto al modo de realizar el exorcismo, el ritual pide que se guarde siempre la debida discreción. El rito no debe convertirse en un espectáculo ni contar con la presencia de medios de comunicación social. Tampoco debe divulgarse la noticia del exorcismo, ni antes ni después, el cual se hará de tal forma que nadie pueda considerarlo una acción mágica o supersticiosa. Cuarto, el rito que debe emplearse. Las fórmulas propias del exorcismo no han de separarse de otros gestos significativos que forman parte de la etapa de purificación de los catecúmenos: el signo de la cruz, la imposición de las manos, el soplo o la aspersión con agua bendita. Tampoco deberán faltar las letanías a los santos, el rezo de los salmos, la proclamación del evangelio, la recitación del símbolo de fe y el Padre Nuestro. Luego el exorcista deberá mostrar al atormentado el crucifijo, que es fuente de toda bendición y gracia. La señal de la cruz sobre el exorcizado significa la potestad de Cristo sobre el diablo. Las oraciones propias se distinguen por ser depreciativas o imperativas. En el primer caso se ruega a Dios, mientras que en el segundo se conjura directamente al diablo en nombre de Cristo para que salga del atormentado. El ritual hace al respecto una observación: no debe utilizarse la fórmula imperativa si no precedió la fórmula depreciativa. En cambio, esta puede emplearse sin aquella. El sentido de la norma parece claro: no debe enfrentarse al diablo sin haber invocado antes a Dios. El capítulo cuarto concluye especificando que todos los pasos del rito indicado pueden repetirse cuantas veces sean necesarias, tanto en la misma celebración como en otro momento, hasta que el atormentado sea liberado totalmente. Quinto, observaciones y adaptaciones. En la escuela de los santos padres, el exorcista deberá pedir la ayuda divina recurriendo a los remedios del ayuno y la oración. La dimensión eclesial del exorcismo se deja ver en el hecho de que tales prácticas no se proponen únicamente al exorcista, sino también, en cuanto sea posible, a otros. Es de desear que el propio sujeto atormentado colabore activamente mediante la oración, la mortificación, la reconciliación y la comunión eucarística. Lo mismo cabe para sus familiares y amigos, especialmente si su presencia representa un estímulo para la oración
del afectado. El ritual señala que el exorcismo debe realizarse en un oratorio o en un lugar oportuno, lejos de la multitud, donde se destaque el crucifijo y no falte una imagen de la Virgen María. Por otra parte, el exorcista usará con libertad las opciones que el rito ofrece, teniendo en cuenta la condición física y psíquica de la persona. En la prudencia y la sabiduría de la fe, resulta aconsejable contar con la compañía de unos pocos fieles, pero si eso no fuera posible, el sacerdote deberá recordar que la iglesia está presente en el mismo y en el fiel atormentado. Sexto, adaptaciones que competen a las conferencias episcopales. Las traducciones del ritual deberán esforzarse por ser fieles a los textos originales, incluyendo donde fuere necesario o útil las adaptaciones correspondientes a la cultura y al genio del pueblo. Podrán añadirse además un directorio pastoral que ayude a los exorcistas a comprender y desempeñar mejor su oficio. Tal directorio deberá contar con indicaciones de autores probados, es decir, sacerdotes versados en ciencia y madura experiencia por un largo ejercicio del ministerio del exorcismo. Rito del exorcismo mayor. Este apartado tiene un objetivo modesto. No pretende tratar de manera exhaustiva el rito del exorcismo mayor, sino realizar algunos pocos comentarios sobre sus dos oraciones propias, la deprecativa y la imperativa. La fórmula deprecativa consta de 3 párrafos. El primero presenta el caso pidiendo a Dios, creador y defensor del género humano, que mire al atormentado, formado en su imagen y llamado a participar de su gloria. Se trata de un inicio clásico por el que se le recuerda a Dios quién es Él y quién es el hombre. En el contexto del exorcismo, la invocación tiene su cuota de audacia, ya que constituye una suerte de interpelación. Por otra parte, en pocas palabras, la oración resume la historia de la salvación. El origen y el fin del hombre es Dios. Habiendo establecido el principio y fundamento, siguen los dos tríadas. En la primera se describe la obra del antiguo adversario. Atormenta cruelmente, oprime con fuerte violencia, inquieta con cruel terror. En la segunda se solicita la intervención del Espíritu Santo. Haga fuerte en la lucha, enseñe a rogar en la tribulación, defienda con su poderosa protección. El segundo párrafo intensifica la súplica, lo cual se deja ver no solo en el segundo párrafo intensifica la súplica, lo cual se deja ver no solo en el contenido, sino también en el tono. Por de pronto la invocación inicial evoca la oración tanto de Israel: escucha, Padre Santo. Luego de reconocer que la iglesia gime en cada exorcismo, la mirada se dirige a Cristo y su sangre redentora, esperanza de los cautivos, por quien cabe rogar al Padre. Impide que el templo de tu espíritu sea inhabitado por los espíritus inmundos. En este momento la plegaria se asocia a la intercesión de la Virgen María, cuyo hijo, muriendo en la cruz, aplastó la cabeza de la antigua serpiente. Finalmente se pide para el exorcizado 4 cosas: la luz de la verdad, el gozo de la paz, ser poseído por el Espíritu
de santidad, ser restablecido en la serenidad y la pureza. El tercer párrafo abre aún más el coro de intercesores: San Miguel Arcángel, los apóstoles Pedro y Pablo y todos los santos que con tu gracia vencieron al maligno. En este segmento se pide a Dios, Señor de la libertad y de la gracia, que aleje el poder del diablo, expulse sus falaces insidias y desate los lazos de la perversidad. La fórmula cierra contemplando un horizonte nuevo de luminosa gratitud, en el que, restituida la serenidad espiritual, el hermano acosado te ame de corazón y te sirva con sus obras, te glorifique con sus alabanzas y te celebre con su vida. La fórmula imperativa, por su parte, consta de 4 párrafos. Los 3 primeros comienzan según el mismo esquema: te conjuro, Satanás, reconoce. En cada párrafo no solo varía la caracterización del maligno, enemigo de la salvación humana, príncipe de este mundo, engañador del género humano, sino los atributos que éste debe reconocer: la justicia y la bondad del Padre, del poder y la fuerza de Jesucristo, de verdad, de la verdad y la gracia del Espíritu Santo. La progresión trinitaria también se percibe en los fundamentos con los que respectivamente se ordena al diablo apartarse, retirarse y salir de quien sufre la posesión. El párrafo consagrado al Padre refiere, por un lado, la creación del hombre como imagen de Dios y su misericordiosa adopción; por otro, el justo juicio que condenó la soberbia y la envidia de la serpiente. El párrafo consagrado al Hijo recuerda, por un lado, la redención pascual obrada en Cristo; por otro, la derrota del tentador en el desierto, en el huerto y en la cruz. El párrafo consagrado al Espíritu Santo alude, por un lado, a la unción del Paráclito que marca al hombre con su sello poderoso; por otro, a la refutación del maligno, a quien el Espíritu repele en sus insidias y confunde en sus mentiras. Finalmente, el cuarto párrafo cierra la fórmula imperativa con una triple repulsa: retírate, Satanás, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Retírate por la fe y la oración de la Iglesia. Retírate por la señal de la Santa Cruz. En este último tramo, el tono autoritativo llega a su máxima expresión. Sin embargo, queda claro que el exorcista no habla en nombre propio, sino cobijado por la gracia de 3 misterios íntimamente vinculados: la Trinidad, la Iglesia y la Pascua de Jesús. Reflexión final. Es conocida la frase que Charles Baudelaire, uno de los llamados poetas malditos, consignó en su cuento El jugador generoso. El narrador describe su encuentro con el diablo, quien le confiesa que tan solo una vez sintió miedo. Fue un día que oyó a un predicador más sutil que sus colegas exclamar desde el púlpito: queridos hermanos míos, cuando oigáis hablar del progreso de las luces, no olvidéis nunca que la mayor astucia del diablo consiste en persuadirnos de que no existe. Estoy convencido de que la advertencia sigue teniendo plena vigencia. No obstante, también es cierto que mucha gente siente gran temor ante la mera posibilidad de una insidia diabólica. En este tema, la mentalidad contemporánea parece oscilar con cierta brusquedad entre la incredulidad y la superstición, entre la risa burlona y el pánico.
Por eso quisiera concluir esta sencilla presentación del ritual de los exorcismos recordando algunas pocas verdades de la fe católica. El testimonio de la escritura y de la tradición es contundente respecto del mundo angélico. Es cierto que eso supone acoger con fe la revelación. El cristiano no reduce la realidad al campo experimental. Sin embargo, no debe olvidarse el criterio que Bernardo Olivera denomina gradualidad discreta. Hay que agotar las explicaciones naturales de un hecho o circunstancia antes de considerar la posibilidad de una intervención preternatural o del espíritu puro, en este caso maligno. Tampoco debe olvidarse que los malos espíritus no menoscaban en absoluto el primado de Dios y que la Iglesia en líneas generales ha sido sumamente discreta al respecto en su predicación. La propia teología haría bien en tener más presente la implicancia del señorío universal de Cristo, pues el Nuevo Testamento celebra su autoridad sobre lo visible y lo invisible. También correspondería pensar más seriamente la delicada relación entre historia profana e historia sagrada, entre poderes temporales y potencias angélicas, entre la política y la espiritualidad. La revelación habla de los estados como agentes de una batalla no meramente humana, sino cósmica, es decir, también angélica. Por eso el rito del exorcismo no debe verse como una excentricidad, sino como un caso agudo de intrínseca relación entre liturgia y combate, de lo cual el Apocalipsis da sobrada cuenta. Por último, el misterioso accionar del maligno y la consiguiente respuesta de la Iglesia solo se comprenden adecuadamente desde una mirada teológica de la historia. Eso significa asumir lo que Hans Urs von Balthasar denomina el ritmo o motivo teodramático del crescendo, el siempre más del compromiso. El siempre más del compromiso de Dios provoca el siempre más de la oposición a Él. Únicamente cuando hace su aparición el espíritu sin medida, le sale al encuentro el espíritu contrario que lucha por su ámbito de poder y tiene lugar el pecado imperdonable contra el espíritu. No hay duda, la venida de Jesús ha atizado el fuego de la negativa del mundo oculto bajo las cenizas. No en vano son los demonios los primeros en reconocerle. Todo esto es bien cierto. Sin embargo, en el corazón cristiano reina la paz de Jesús por aquello que San Cirilo de Jerusalén dice del Espíritu Santo. No temamos a los demonios ni tampoco al diablo, pues más fuerte que ellos es el que lucha por nosotros. Fin de este ensayo.